Bienvenido a clase. Hoy empezamos con el tema de la lógica con una segunda edición ampliada. Los griegos fueron quienes descubrieron un procedimiento que permitió que las conjeturas se convirtieran en expresiones válidas. Este procedimiento, creado en la antigua Grecia por Aristóteles, es la lógica. La lógica estudia el proceso que sigue el pensamiento en su formación y desarrollo. Las reglas, principios y leyes necesarias para lograr conclusiones válidas y distinguir, en consecuencia, el razonamiento correcto del incorrecto. En matemática nos valemos de la lógica para convencernos o convencer a los demás de que nuestros enunciados son válidos. En el proceso de demostración utilizamos razones o argumentos para justificar nuestros enunciados. Un razonamiento consta de premisas y conclusión. La validez del razonamiento depende no solo de la verdad de las premisas, sino también de la relación de necesidad entre las premisas y la conclusión. Ejemplo: todos los dominicanos de 18 años en adelante que no hayan cometido delito o falta que lo inhabilite a votar pueden votar. Premisa mayor: Pedro Encarnación es dominicano, tiene 20 años de edad y no tiene antecedentes penales. Premisa menor: por lo tanto, Pedro Encarnación puede ejercer el derecho al voto. Conclusión: métodos de razonamiento. Los métodos de razonamientos utilizados por la lógica son el método inductivo y el deductivo. El método inductivo se vale de casos particulares para llegar a una conclusión general. Ejemplo: observando las mediciones de consumo de energía de los aparatos eléctricos que producen calor, como plancha, blower, secadoras, se ha llegado a la conclusión de que su consumo de energía es alto con relación al tiempo de utilización. El método inductivo puede ser falso o verdadero. El método inductivo tiene mayor presencia en la estadística, donde la inducción puede ser completa, se examinan todos los elementos del conjunto. Incompleta, se apoya en solo una parte de los elementos del conjunto. Método deductivo: se apoya de postulados generalmente aceptados, siguiendo el proceso de pasos lógicos para probar otros hechos. Estos hechos constituyen teoremas, con los cuales se demuestran otros teoremas. En este método se va del caso general al particular. Ejemplo: en el triángulo ABC, la suma de sus ángulos internos es igual a 180 grados, porque en todo triángulo la suma de sus ángulos internos es igual a 180 grados. Lógica matemática. Clases de lenguaje. Existen tres clases de lenguaje: el lenguaje oral, que se expresa de forma verbal; el lenguaje escrito, que es el lenguaje oral de forma impresa; y el lenguaje simbólico escrito, que es usado en matemática. Los dos primeros, muchas veces las ideas no quedan expresadas de forma precisa y se producen ambigüedades. Proposición: es una oración declarativa que puede ser falsa o verdadera, pero no ambas a la vez. El valor de verdad de una proposición es la veracidad o falsedad de ella. Proposiciones pueden ser simples y compuestas. Las proposiciones simples constan de un solo enunciado. Las proposiciones compuestas constan de dos o más enunciados, y estos enunciados están entrelazados por conectivos lógicos. Ejemplos: proposición simple: Luis es médico.
Proposición compuesta. Luis es médico y Raúl es ingeniero. El método de la lógica deductiva permea todos los campos de la ciencia, pero de manera más notable en el estudio de la matemática. También grandes descubrimientos partieron de la intuición. La intuición surge sin la intervención de la razón. Es una corazonada, una imaginación. Activos lógicos son los siguientes: no, cuyo símbolo es y su nombre negación, y cuyo símbolo es y su nombre conjunción, o cuyo símbolo es y su nombre es disyunción inclusiva, o cuyo símbolo es y su nombre es disyunción exclusiva. Sí, entonces, cuyo símbolo es y su nombre es condicional. Sí y solo sí, cuyo símbolo es y su nombre es bicondicional. Variable lógica o variable proposicional. Las representaciones que hacemos de las proposiciones simples en letras minúsculas. Forma proposicional. Representación que hacemos de una proposición simple o compuesta mediante variables lógicas. Las diferentes posibilidades de entrelazar los valores de verdad de variables lógicas está determinado por el número de ellas, y la obtenemos mediante la siguiente fórmula, donde n es el número de variables lógicas. Si solamente existe una variable lógica, entonces tenemos que 2 a la 1 es igual a 2. Entonces habrían solo dos posibilidades: una que fuera verdadero o otra que fuera falso. Número de variables lógicas es 2. Entonces n sería igual a 2. Entonces 2 al cuadrado va a ser igual a 4. Entonces habrían 4 posibilidades de valor de verdad. Para n igual a 3, 8 posibilidades, y así sucesivamente. La negación. Este conectivo se antepone a una proposición y cambia su valor de verdad. Las proposiciones compuestas son la proposición conjunción, proposición disyunción inclusiva, proposición disyunción exclusiva, proposición condicional y proposición bicondicional. Proposición conjunción es cuando dos proposiciones simples están unidas por el conectivo y. Ejemplo: Tierra gira alrededor del Sol y el Sol tiene luz propia. Construyendo la tabla de verdad de la conjunción de dos proposiciones simples, queda como sigue. En la conjunción solamente es verdadera cuando ambas son verdaderas. Proposición disyunción inclusiva es aquella formada por dos proposiciones simples unidas por la disyunción inclusiva, o vemos la tabla de la disyunción inclusiva. En la disyunción inclusiva solamente es falsa cuando ambas proposiciones son falsas. Proposición disyunción exclusiva es una proposición formada por dos proposiciones simples unidas por el conectivo lógico o. Veamos la tabla de verdad de la disyunción exclusiva. La disyunción exclusiva solo es verdadera cuando una de las proposiciones es verdadera y la otra es falsa. Proposición
condicional. Una proposición formada por dos o más proposiciones simples unida por el conectivo lógico sí, entonces. Con la tabla de la proposición condicional. La proposición condicional solo es falsa cuando la primera es verdadera y la segunda falsa. Proposición bicondicional. Esta proposición está compuesta por dos proposiciones simples unidas por el conectivo lógico sí y solo sí. Con la tabla de la proposición bicondicional. La proposición bicondicional es verdadera cuando ambas proposiciones simples son verdaderas o son falsas. Equivalencia de formas proposicionales. Es la condición que presentan dos formas proposicionales compuestas que poseen los mismos componentes y tienen el mismo valor de verdad para todas las posibles combinaciones de los valores de verdad de las formas proposicionales simples que la componen. El símbolo de equivalencia está representado por tres pequeñitos segmentos de rectas paralelos. Clasificación de las proposiciones de acuerdo a su resultado. Tautología es una proposición compuesta, lógicamente verdadera en su totalidad, sin importar los valores de verdad de las proposiciones simples que la componen. Damos un ejemplo de tautología. El resultado final de esta tabla de verdad es verdadera en su totalidad. Contradicción es una proposición compuesta que es falsa en su totalidad, independientemente de los valores de verdad de las proposiciones simples que la componen. Tenemos un ejemplo de contradicción. Y podemos ver que el resultado final en su totalidad es falso. Contingencia. Cuando una proposición compuesta tiene valores falsos y verdaderos. Ejemplo de contingencia. Vemos que el resultado final puede ser verdadero o falso dependiendo de los valores de verdad de sus proposiciones simples. Eso es todo por esta clase. A nuestros amigos que nos ven a través de YouTube, que no se olviden de darle like al video, suscribirse y activar la campanita. Chao.